Saludo a todos los que estén viendo este video. Les presento mi libro Los Evangelios comentados por un no ágida. Quiero aclarar que, aunque este es un libro contra el fanatismo cristiano, que a veces no nos respeta a nosotros y constantemente, tanto en material no ágida como judío, vienen diciendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, etcétera. Dejo claro que este video y este libro en especial que podrán descargar gratis en formato PDF y adquirirlo en físico si desean en Amazon, no es para generar odio ni polémica, no. Simplemente es para alguien que tenga lógica, que tenga un pensamiento razonable, que tenga deseo de ver las cosas de una manera más amplia y sea respetuoso. Es un libro que de hecho era más largo de lo que actualmente está. Eh, Solo que pues yo traté de hacerlo lo más corto posible. Tal vez luego añada detalles lo más necesarios y ya. La portada del libro, tanto el texto, todo ha sido hecho por mí. No utilicé inteligencia artificial. O sea, el libro no está hecho con inteligencia artificial ni siquiera la portada. El hecho de que yo lo tenga gratis para que la gente lo pueda acceder, porque siento que esto es muy importante para el diálogo interreligioso. Si alguien me quiere apoyar monetariamente, podría comprarlo en físico en Amazon. Bueno, básicamente hago un comentario de los evangelios de Mateo, de Juan, de Marcos, de Lucas y un poquito más de los otros textos como Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, etcétera. Veo claro que aquí hay un poquito un mensaje, ¿cómo le diría yo? Hay una lectura mía de los evangelios un poco agresiva. Y pues la gente es muy sensible a este tema. Tal vez eso es lo que habría que mejorar. Eh, y unas imágenes pequeñitas que hice como introducción a los capítulos hechas con IA, porque quería embellecer el texto. Cuando tengo un computador, porque este libro fue hecho desde mi celular, tal vez embelleza eso quitando esas pequeñas introducciones con IA, que es una imagen, ya la verán aquí adelante. Pero el texto obviamente todo es mío y es cuidado. Aclaro lo del texto es porque vean el valor y el tiempo y el esfuerzo que me tomé para escribir esto. Bueno, aquí hablo básicamente que es un novajida. Un novajida es un no judío que se rige por las leyes que hay en la Biblia para no judíos. Fin, no es más. Suena como una etiqueta, lo es. Cuando un no judío no sigue estas leyes, a veces se le llama pícoros o se le llama un gentil que no, sí que es un malvado. Pero bueno, las leyes no ágidas se aplican en varias culturas sin darse en cuenta de hecho. Porque son muy razonables. O sea, a cualquier mente le suena no robar, no matar. Es algo muy lógico. Que no es bueno para la sociedad. Si algún antropólogo o psicólogo quiere hablar de una sociedad sana, feliz, hay que cumplir estos mandamientos. Bueno, hago un pequeño resumen aquí en el libro sobre el tetragramatón. Cómo los jesuitas con el tiempo lo manipularon. Hablo sobre Satán, sobre el ángel caído y nuestra visión. Es muy importante entender qué es un Satán en hebreo. Hablo sobre otros falsos mesías, o sea, hubieron falsos mesías como el de los Rastafaris o el de la secta de Shabtai Sevi, o incluso algunos que fueron muy sabios y incluso yo los admiro mucho como el Arizal. Aunque el Arizal no públicamente no haya dicho, ay, yo soy el Mesías, hasta donde tengo conocimiento, no hay un texto histórico que lo diga, pero sí fue mencionado como Mesías por algunas personas. Hago una aclaración sobre Isaías 53, aquel pasaje que supuestamente habla de Jesús, cuando no es así. Bueno, perdón. Hablo sobre el Mesías sufriente y pongo un ejemplo del forastero disfrazado. Que ya en el canal de YouTube tengo un video sobre la lectura de este cuentico, esta metáfora que hice, que llamé el forastero disfrazado, que es para los no judíos que
En vez de hacer conversión al judaísmo, se disfrazan de judíos siguiendo creencias ajenas al judaísmo. Y creencias ajenas no solo es creer en Jesús, también es una mala interpretación del cielo, del infierno, del alma. Recordemos que el judaísmo cree en la reencarnación, cree en los 5 niveles del alma, cree en otras cosas muy distintas al cristianismo. Incluso la visión de Dios no es la misma. De hecho, en mi libro Reestructuración Religiosa hablo sobre el tema. Bueno, aquí hago una introducción bastante extensa. Explico qué es una magia. Y bueno, aquí están las imágenes que hice con ayuda de la inteligencia artificial, que luego mejoraré. El texto, sí, como ya dije, es mío. Es muy importante recalcar eso. Entonces pongo, por ejemplo, acá capítulo 1, versículo 1. Libro de la generación de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, aquí hago preguntas muy abiertas. O sea, la idea mía es que la persona que es cristiana, o sea, bueno, hago una aclaración. A mí no me importa si Jesús o no fue el Mesías. Yo no tengo nada en contra de Jesús. No lo odio, no me interesa. A mí lo que me interesa es que el judaísmo se respete. Aquí busco que el cristiano se pregunte lo que cree para abrirle más la mente y sea más tolerante. ¿Qué es Cristo? Por ejemplo, ¿se lo han preguntado? Aquí pongo un ejemplo de cómo Cristo se vincula con creencias paganas. Aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, donde hablando de Zeus y de los dioses, en el griego koine se pone a Crestos, Cristo. Ahí dice, y dioses. Dice, en esto tolerable, oh Zeus y dioses, que os me ultrajen, que estos me ultrajen. Ay, cómo me afligen, que siendo bueno o siendo Cristo y amante de la ciudad sufra males. Bueno, aquí sigue. Todo lo que está en negrilla es el Evangelio y lo que no está en negrilla en esta zona luego de lo en negrilla es mi comentario. Obviamente cito fuentes históricas, cito a rabinos, bueno, en fin, cito la Biblia hebrea. Entonces así todo el libro. Acá hablo sobre el nombre de Yeshua o Yeshua en hebreo, cómo lo quisieron vincular con el tetragramatón para hacer idolatría y hay gente que no lo sabe, que llaman a Jesús Yahshua, pero el nombre Yahshua no es moderno ni es un descubrimiento. También hablo sobre el tema del nombre de Dios con la letra W, pues la letra W está en hebreo moderno obviamente equivalencias, pero en hebreo antiguo no existe esa pronunciación, entonces ponerle al tetragramatón IHWH no tiene lógica. Porque pues el sonido como tal no estaba. No es como el sonido X. Eh, bueno, es un tema extenso, pero ahí lo explico. También hablo sobre el tema de Ya y Jehu, que la gente cree que ya Yeshua o Yahshua significa Dios salva, y eso no es así, como ellos creen. El hebreo no es un idioma tan fácil de entender. Este video lo grabo con un poco de molestia en la nariz, perdonen si mi voz suena un poquito nasal. Bueno, es algo normal. Bueno, aquí sigue lo negrilla, mi comentario, cito fuentes de Ora Jaime, citas de libros, traigo mucha información. Bueno, siento que es un libro que ayuda bastante. Aquí pongo un ejemplo de cómo gente del paganismo antiguo ya se da cuenta cómo los evangelios tenían una vinculación con lo pagano. Aquí está un ejemplo de Celso que dice, no, pues qué novedad tiene que un hombre semidios muere y reencarne, perdón, o reviva a los 3 días. Y bueno, eso es muy chévere y muy interesante ver cómo hubo gente que en aquella época no se sorprendió. Los cristianos tienen que ver eso, tienen que entender esto. Bueno, aquí sigo. Acá hablo sobre una profecía. Ah, no, aquí hablo sobre el Gehenna, sobre el Geinom, sobre el infierno. Como es distinto, totalmente distinto al del cristianismo, no es igual. El de la Biblia hebrea, el del Pentateuco, no es así, como aquí lo pintan. Y obviamente no busco ofender, pues
cristianismo tiene sus cosas interesantes. Bueno, Isaías 53. Ya hice un video cortico en el canal sobre este capítulo. Como el capítulo sí tiene un vínculo con los justos, pero no con Jesús. Con los justos y el Mesías va a ser un justo. Pero el pasaje no es una dedicación completa al Mesías. De hecho, acá pongo un ejemplo de cómo la gente tiene actualmente sus Biblias, donde sale Isaías 52 y luego sale el texto y luego un capítulo que dice Isaías 53 y sigue el texto. Pero en el original sale el texto en hebreo y Isaías 52 y Isaías 53 pegados. ¿Qué significa eso? Que Isaías 53 no se puede entender sin contexto. Para entender Isaías 53 hay que leer Isaías 52. Aquellos videos en YouTube que dicen, no, que Isaías 53 habla de Jesús, que no sé qué, solo demuestran la ignorancia de las escrituras, de su tradición judía, leídas en hebreo, con una interpretación correcta y sin utilizar Biblias manipuladas, porque las Biblias católicas, no todas, pero la gran mayoría son manipuladas. Lamento decirlo, a alguien le dolerá, alguien tal vez pause el video y se enoje, pero es una realidad y yo no tengo la culpa y ahí hay que ser humildes y aceptar la realidad. Bueno, sale el pasaje de Isaías 53 en negro y mi comentario citando a los sabios y fuentes académicas y serias. Hago aquí un respaldo sobre la cábala. Yo ya escribí un ensayo bastante corto pero completo sobre por qué Jesús no fue un cabalista. Es algo de hecho atemporal y que no tiene lógica. Los evangelios no ocultan cábala. Bueno, aquí pongo un código QR sobre una fuente para que puedan verificar que todo lo que digo tiene un Aquí pongo, por ejemplo, una lectura de Isaías capítulo 42, cómo está en los evangelios manipulado el texto y cómo originalmente sí está en Isaías 42. O sea, de cómo la maña de malinterpretar las escrituras y manipularlas es algo muy antiguo por el cristianismo. Bueno, vuelvo y reitero, yo no tengo nada en contra del cristianismo. Aquí traigo un pasaje sobre el Talmud. Bueno, hay que mencionar también que lo del Talmud es complejo. Hay gente que le tiene rabia al Talmud porque dice cosas aparentemente negativas sobre Jesús, pero es que es muy relativo porque el Talmud habla de muchos Jesús, no habla de un solo Jesús. Entonces es complejo saber de qué Jesús está hablando en qué pasaje. Acá pongo una imagen, una foto del Kotel Hammurabi o el muro occidental del templo. Porque Jesús dice que no queda piedra sobre piedra y vea, ahí quedó piedra sobre piedra. Un ejemplo de cómo Jesús tampoco puede ser profeta. Pues la Torah nos dice que lo que diga un profeta se tiene que cumplir, si no, no es profeta. Bueno, este es un dibujo mío, esto no fue hecho con IA. Donde pongo un ejemplo de Dioniso y las creencias paganas que están en los evangelios. Reitero, nadie debería ponerse bravo porque alguien diga que sus creencias tienen vínculos paganos. Tal vez lo que para nosotros en la Biblia es pagano, para ustedes no lo es. Entonces, mientras para ustedes no sea pagano, no tienen por qué ofenderse. Aquí pongo una cita, por ejemplo, de Rav Kook. Bueno, aquí sigue al Evangelio de Juan. Como ven, el Evangelio de Mateo es el que más comento. Y el Evangelio de Juan, beata. Comentario de Juan también tengo mucho comentario. Así. Bueno, aquí pongo más dibujitos, imágenes. Bueno, todo para embellecer el texto. Explico sobre el Shema Israel. Shema Israel es el escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No lo entienden los cristianos. Y los mesiánicos o los Nordstream. Aquí hablo sobre una analogía, lo que significa el Mesías, lo que es ser un ungido. Un ungido no es que le echaron cualquier tipo de aceite que se encontraron, sino que es un aceite especial y específico. Bueno, vea,
Bueno, sigo adelantando. Aquí hablo sobre el forastero, sobre aquel que se disfraza de judío, pero no quiere aceptar el judaísmo completo. O sea, es un judaísmo barato, es un judaísmo falso que se inventan, que no quieren aceptar la Torah completa, sino lo que les conviene. Aquí hablo sobre Pablo, que en una parte de los evangelios se dice que se rapa la cabeza. También hablo sobre cómo los cristianos llaman testamento, Antiguo Testamento a la Biblia hebrea y eso es una falta de respeto. Pues el testamento es lo que alguien cuando se va a ir o se va a morir y no es así. Se dice el Tanaj o el sagrado Humash, las sagradas palabras. Y bueno, aquí Apocalipsis no hay mucho que comentar, entonces hago un resumen del por qué no lo comento, no leo lógica y hago un resumen y ya hay un glosario. Espero les haya gustado el video y me ayuden a compartir. Gracias.